Hola, esto es Divulgación Total. Hoy es 20 de octubre del 2024 y vamos a compartir con ustedes información sobre quién realmente es el presidente en los Estados Unidos. ¿De dónde viene esta pregunta, no? Mucha gente se pregunta quién gobierna. Joe Biden no gobierna. Desde que Kamala es candidata, mucha gente dice que pareciera que ella gobierna, pero en realidad no gobierna nada. Es claro que ni Biden ni Kamala gobiernan, pero ¿quién gobierna? Hay muchos que sospechan que es Trump también, pero nosotros pensamos que no. Sin embargo, durante una interesante entrevista que le hizo Glenn Beck esta semana a Donald Trump, entrevista telefónica, durante su podcast, Glenn Beck en un momento, no lo vamos a poner aquí el audio porque vamos a evitar los derechos de autor, no vaya a ser que el staff de Glenn Beck nos vaya a reclamar por derechos de autor, ¿no? Pero vamos a dejar un link en la parte de abajo de este video para que lo puedan escuchar ustedes mismos de las palabras de Trump, ¿no? Hemos hecho un video subtitulado con lo que le preguntó Glenn Beck y lo que respondió Trump. Y pueden ustedes escucharlo ahí mismo en rumble.com. Pero básicamente, Glenn Beck le pregunta a Donald Trump, ¿quién es realmente el presidente, señor presidente? Y Trump dice, bueno, creo que es un comité de personas. Ellos quizás no sepan quién es el comité, dice Trump. Ellos mismos quizá no lo sepan. ¿Tiene eso sentido? Es un grupo de personas que están en diferentes niveles de DC, refiriéndose a Washington DC, y rodean a un hombre que no es la persona más capaz. Y luego dice, bueno, a propósito, nunca lo fue, ¿no? Pero ciertamente ya no lo es. Y luego refiriéndose a Kamala, dice, ella es peor que él. Y la diferencia es que ella siempre fue una creyente en referencia a las ideas, la ideología de extrema izquierda, ¿no? Incluso menciona que ella fue marxista por mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí comienza ya a cambiarle el tema. Pero lo interesante de este intercambio entre Glenn Beck y Donald Trump es que Trump menciona que hay gente que es la que gobierna. Literalmente está diciendo que es un comité. Y lo interesante además de eso es que por primera vez en todas sus declaraciones que ha hecho durante, que son creo que más de 8 años de estar metido en política, por primera vez utiliza la palabra comité. Si se estaba refiriendo, pues, que es lo primero que uno puede pensar, ¿no? Al decir que gobierna un comité. Si se estaba refiriendo a un grupo de personas, pues que son los titiriteros que manejan a las marionetas, ¿no? Podría haber dicho, pues, ¿no? Un grupo de personas corruptas, un grupo de gente en la sombra, ¿no? Muchas veces ha mencionado el estado profundo, etcétera, etcétera. No, pero esta vez, por primera vez mencionó a un comité. Entonces, lo único que uno puede pensar de primera impresión, ¿no? Las personas que no están muy informadas con con todos los datos o noticias que compartimos, nosotros pueden pensar eh, directamente que se está refiriendo pues al estado profundo, los titiriteros, ¿no? Pero hay otra versión, otra especulación que podríamos hacer con respecto a la palabra que eligió Trump esta vez, ¿no? Para decir es un comité de personas. Y quizás ni ellos mismos sepan quién es el comité, en referencia a Biden y a Kamala y a toda su gente, ¿no? Y esta
la idea de lo que hemos mencionado muchas veces en diferentes videos, ¿no? Que es la idea de devolution, la teoría de la delegación de poderes o la descentralización de poderes que habría tomado como acción de emergencia Donald Trump antes de dejar el gobierno. Mucha gente pensó en un momento que esto habría sido hecho a fines de su gobierno, en diciembre, luego de las elecciones. Otras personas piensan ahora, ¿no?, que quizás ese proceso habría empezado mucho antes, quizás en marzo o abril del 2020, cuando empezó la pandemia. Pero vamos específicamente a por qué esto tiene relación o tiene una conexión especial con devolution. Esto lo ha estado explicando John Harold por mucho tiempo ya, y específicamente el miércoles de esta semana que está terminando en su programa Devolution Power Hour en Badlands Media, su canal de Rumble. Él y otros dos conductores del programa explicaron de qué se trata esto. Si vamos a la parte número 13 de sus artículos de Devolution, la parte 13 explica básicamente la parte más importante de toda esta teoría. Recuerden que todo esto es una teoría, todo esto es especulación, pero digamos que esta es una especulación basada en un montón de documentos muy interesantes, ¿no?, que realmente, si uno se pone a estudiarlos, nos dan esa impresión, porque no tenemos todo el detalle. Hay mucha información que todavía está clasificada por razones de seguridad nacional, pero los hechos nos dan a pensar eso. Y vamos a compartir un poquito de este detalle. No vamos a hacer todo, a compartir todo el artículo porque sería larguísimo. Pero primero, en este artículo se habla de una orden ejecutiva, la orden ejecutiva 13961 del 7 de diciembre del 2020. Esta orden ejecutiva se titulaba Gobernanza e integración de la resiliencia de la misión federal. Orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 7 de diciembre de 2020. Recuerden, esto en la línea de tiempo fue solo días después de las elecciones. De las elecciones que, entre comillas, perdió Donald Trump. Entre comillas, ganó Joe Biden. Entonces, ¿cuál es el contexto, no? El presidente Trump firmó el 7 de diciembre del 2020 esa orden ejecutiva que se basaba en poderes de defensa nacional y hablaba de tiempos de guerra. Esa orden ejecutiva tenía como objetivo garantizar la continuidad de las operaciones del gobierno, específicamente las operaciones conocidas como Funciones Esenciales Nacionales, o NEF, por sus siglas en inglés, ¿no? National Essential Functions. Estas funciones esenciales están definidas en un documento que se llama la Política de la Directiva de Política Presidencial número 40. Se le conoce como el documento PPD 40. Por sus siglas en inglés, obviamente, también, ¿no? Entonces, esta orden ejecutiva comienza diciéndonos que bajo la autoridad que tenía Trump en ese momento, emitió ese documento, esa orden ejecutiva, y la emitió, pues, además de bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos, también menciona que la emite específicamente bajo la Ley de Seguridad Nacional de 1947.
Esa Ley de Seguridad Nacional de 1947 se encuentra en el capítulo 44 del Código de los Estados Unidos. El título 50 específicamente, que se refiere a guerra y defensa nacional. En el primer párrafo de ese documento, de la Orden Ejecutiva de Resiliencia, se nos informa que el contexto, ¿no?, en el que se emite la orden ejecutiva, y en referencia, pues, ¿no?, a esta orden ejecutiva de resiliencia de la misión federal. Y lo curioso es que durante toda la orden ejecutiva nunca mencionan la frase desastre natural. Nunca la mencionan. Cuando uno podría pensar que todos estos planes de emergencia y de continuidad del gobierno se hacen, pues, en caso de desastres naturales, ¿no?, terremotos, etc. Pero no dicen en ningún momento desastre natural. Sin embargo, nos aclaran inmediatamente que el contexto del documento es de guerra y defensa nacional. Ese es el contexto en el que está definida esta orden ejecutiva. Y esto es muy importante, porque la base de la orden ejecutiva es la discusión de la continuidad del gobierno durante guerra, y hay muchas pruebas de eso en todo este documento. Para dar un detalle nada más, por ejemplo, aquí está la sección número 1 de esta orden ejecutiva. Dice lo siguiente, ¿no? Dice sección 1, política. Es política de los Estados Unidos el mantener programas de continuidad efectivos e integrales que aseguren, bueno, aquí debería decir, valga la redundancia, ¿no?, la seguridad nacional y, ojo, escuchen esta parte, y la preservación de la estructura de gobierno bajo la Constitución de los Estados Unidos, y alineados con la Directiva de Política Presidencial 40, la PPD 40, del 15 de julio del 2016. Ojo, esta PPD 40 fue firmada por Obama, 15 de julio del 2016, que es la política de continuidad nacional. Los departamentos y agencias ejecutivas, las agencias en general, incluida la Oficina Ejecutiva del Presidente, deben mantener la capacidad y habilidad para realizar continuamente las funciones esenciales nacionales, como las define el documento PPD 40, a pesar de la amenaza o condición que exista, y con la comprensión de que no pueda estar disponible una advertencia adecuada, es decir, sin previo aviso, ¿no? Los líderes de las agencias deben integrar completamente programas de preparación, incluida la administración de riesgo y continuidad en las operaciones día a día, para asegurar la preservación de las funciones esenciales nacionales bajo todas las condiciones. Esta política o directiva de política presidencial 40, el famoso PPD 40, es una directiva clasificada, aún está clasificada, no tenemos el detalle completo. Fue firmado por Barack Obama, como dije, en el 2016. Y solamente tenemos algo del detalle, como dijo acá John Herold. Dice, por ejemplo, esta sección, ¿no? La PPD 40, o Política de Continuidad Nacional, establece la política de los Estados Unidos para mantener programas de capacidad de continuidad efectiva e integral a través de operaciones de continuidad, o COOP, como lo llaman en inglés, ¿no?, continuidad de gobierno, COG, y de gobierno constitucional duradero, o ECG, asegurando la preservación de la estructura de gobierno bajo la Constitución de los Estados Unidos y el desempeño continuo de las funciones esenciales nacionales bajo todas las condiciones, ¿no? Esto es lo que habíamos visto anteriormente. Este PPD 40, como dije, sigue estando clasificado, por lo tanto no tenemos forma de averiguar todos los detalles que contiene ese documento, pero algunos detalles
se hicieron públicos respecto a este documento. Esto por algunos detalles presentados por unos documentos de FEMA, la Agencia de Administración de Emergencias, a través de la Directiva Federal de Continuidad número 1 y la Directiva Federal de Continuidad número 2. Estas dos directivas se crearon en base a lo que contiene el documento PPD 40. Y esa Directiva Federal de Continuidad creó el marco para la implementación de todos los programas de continuidad del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. La Directiva Federal de Continuidad incluso tiene un anexo completo que habla de Devolution. Está dedicado a Evolution, el anexo número 1, como ven aquí, ¿no? No lo vamos a traducir, pero habla literalmente de Devolution o delegación de poderes o descentralización de poderes. Y hablando ya más abajo en el artículo de John Harrell, hay una sección que habla de qué cosa estableció esta orden ejecutiva. La sección 3 de esa orden ejecutiva de resiliencia habla específicamente de un comité. Y esa es la conexión con lo que acaba de decirle Donald Trump a Glenn Beck en una entrevista. Esta orden ejecutiva estableció un comité ejecutivo con el poder de formar, a su vez, grupos subordinados para ejecutar planes de continuidad. Esto sugiere pues una configuración de lo que se podría llamar un gobierno en la sombra, donde las funciones críticas o esenciales podrían continuar fuera de los canales regulares, potencialmente en respuesta a una elección comprometida o fraudulenta, ¿no? O algún otro tipo de emergencia nacional. Aquí, por ejemplo, la sección 3 de la orden ejecutiva dice Comité Ejecutivo. Y dice, inciso A, el Comité Ejecutivo de Resiliencia de la Misión Federal es establecido por la presente. Y la sección B dice, el Comité Ejecutivo deberá estar compuesto por el Secretario de Defensa, el Secretario de Seguridad Nacional, el Director de Inteligencia Nacional, el Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, APNSA por sus siglas en inglés, el Asistente del Presidente y Subjefe Administrador para Operaciones, y el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto. La famosa OMB, ¿no? En inglés, por sus siglas en inglés. También dice acá, cuando estén en la agenda problemas concernientes a ciencia y tecnología, incluida la tecnología de comunicaciones, el Comité Ejecutivo también incluirá al director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología, OSTP por sus siglas en inglés, los líderes de otras agencias y otros funcionarios de alto nivel deberán ser invitados a asistir a las reuniones cuando sea o como sea apropiado. Y como dice acá John, ¿no? Dice, veamos quiénes eran cada uno de los miembros de este comité ejecutivo al momento en que se firmó esta orden. Este comité ejecutivo era el que estaría implementando la estrategia con el propósito de asegurar la continuidad de operaciones, continuidad del gobierno y que el gobierno constitucional sea duradero, ¿no? Estos serían los cerebros, en realidad, detrás de la delegación de poderes, ¿no? ¿Y quiénes son los que estaban en esos cargos en esos momentos? Nombres que muchos de los que seguimos esta información estamos 100% seguros que son de total confianza de Trump, hasta el momento al menos, ¿no? Secretario de Defensa, Christopher Miller, ¿no? El ex miembro de Operaciones Especiales del Ejército. Secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf. Chad Wolf también es un hombre clave. Fue secretario de Seguridad Nacional
interino, al igual que Chris Miller fue secretario de Defensa interino al final del gobierno de Trump, ¿no? Chad Wolf estuvo vigilando las operaciones de protección de la frontera como secretario de Seguridad Nacional interino al final del gobierno de Trump. Y ya luego que Trump salió de la Casa Blanca, ha continuado su activismo, podríamos decirle así, pero desde AFPI, la organización que creó Donald Trump con un grupo de mucha gente que le ayudó durante su administración, que se llama America First Policy Institute, algo así como Instituto de Política Estados Unidos Primero. Y desde allí Chad Wolf ha continuado su actividad política y judicial para vigilar, podríamos decir, que las políticas que se aplican en la frontera no descalabren al país. Así que todos han continuado como Chad Wolf. Christopher Miller no está tan activo que sepamos, al menos públicamente, ¿no? Pero Chad Wolf sí. También el director nacional de inteligencia en ese momento era John Ratcliffe, también otro de los que podríamos considerar mano derecha también de Trump durante su administración. El asistente para el presidente, ¿no?, en cuestión de problemas de seguridad nacional, también conocido como asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, quien a propósito esta semana ha estado también en uno de los mítines de Trump. Es más, Trump lo mencionó. El asistente para el presidente y, como dice acá, subjefe de administración para operaciones, ¿quién era? Era Tony Ornato. Y estos son nombres menos conocidos, ¿no? El director de la oficina de administración y presupuesto era Russell Vought. Es otra persona que también hasta hoy apoya bastante las políticas que propone Donald Trump. ¿Y quién era el director de la Oficina de Política y Ciencia y Tecnología? Era Kevin Drogmir. Este señor sería el que asistiría a las reuniones solamente cuando hayan asuntos de ciencia y tecnología, ¿no?, o asuntos de tecnología de comunicaciones en la agenda. Y dice John aquí, lo incluyo porque él juega un rol o un papel importante en la ejecución de la orden ejecutiva de resiliencia. Pero dice pues acá que esto se explica más adelante en este artículo, un largo artículo de John Herald. Uno de estos nombres, viendo uno de estos nombres como por ejemplo el de Kevin Drogmir, ¿no?, que fue director de la Oficina de Ciencia y Tecnología o Política de Ciencia y Tecnología. Resulta que este señor es un ejemplo nada más, ¿no? Podríamos investigar más sobre estos personajes. Este señor es un investigador estadounidense y meteorólogo. Dice acá también la Wikipedia que recientemente sirvió como director de la Casa Blanca para la oficina, como sabíamos, ¿no?, como hemos estado mencionando, de Política de Ciencia y Tecnología, y también es conocido por su investigación en predecir el desarrollo de eventos de clima extremo. Bueno, con esto de predecir eventos de clima extremo, me llamó esto la atención, ¿no?, porque por los huracanes que hemos estado viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Este señor ha estado ayudando a Donald Trump en su administración, ¿no? Bueno, previamente dice acá que sirvió como secretario de Ciencia y Tecnología para el estado de Oklahoma, etcétera, etcétera. Es decir, es experto en climas extremos. Interesante, ¿no? Pero bueno, esto nos da una idea de por qué habría mencionado Donald Trump este comité cuando habló con Glenn Beck.
este comité habría podido ser quizás el que estuviera en marcha al momento en que Donald Trump se fue. Cuando Donald Trump menciona que Kamala, que Joe Biden y el resto de personas que los acompañan, quienes a quienes podríamos agregar, pienso yo, ¿no? Barack Obama, Hillary Clinton y los otros, ¿no? Bill Clinton. Cuando Donald Trump dice, bueno, creo que es un comité de personas, ellos quizás no sepan quién es el comité. Ellos mismos quizás no lo sepan. ¿Tiene eso sentido?, dijo Trump. Es un grupo de personas que están en diferentes niveles de DC y rodean a un hombre que no es la persona más capaz. Eso fue todo lo que dijo sobre el comité. De primera impresión, como dije en un inicio, podría pensarse en los titiriteros, pero imagino yo que las marionetas saben quiénes son sus titiriteros, hasta cierto punto al menos, ¿no? Deben tener algún tipo de manejador por encima de ellos. Así que, si Donald Trump dice que hay un comité en diferentes niveles de DC y que esta gente, Biden, Kamala y los demás, no saben, quizás no sepan, dice, quién es el comité, fácilmente podríamos también especular que es ese comité de resiliencia establecido por esa orden ejecutiva de Trump, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan, no tenemos la menor idea hasta qué punto se delegó poderes a ciertas personas por parte de Trump. Y tampoco podemos decir que es Trump el que los maneja, ¿no? Porque Trump no solamente dejó la Casa Blanca de manera literal, sino que también se alejó del cargo. Y desde el punto de vista legal, devolution o la delegación de poderes es eso, es encargar esos poderes a diferentes personas, a un comité, y ese comité todavía tiene la posibilidad de crear subgrupos, como habíamos visto, ¿no? Pueden crear subgrupos para seguir administrando las funciones esenciales nacionales en tiempos de emergencia. No dice específicamente en tiempos de desastres naturales, ¿no? En tiempos de emergencia, en tiempos de guerra. Si en el 2020 las elecciones fueron fraguadas, fueron fraude, eso podría establecerse como un acto de guerra, eso podría calificarse como un acto de guerra, como un acto que dispararía un estado de emergencia y haría que este comité entrara en acción con los poderes delegados por el presidente debidamente elegido en ese momento, y quién sabe por cuánto tiempo estará ese comité funcionando en caso que se haya activado, ¿no? Quién sabe, de repente hasta el día de hoy sigue en funcionamiento. Y esto va de la mano con varias otras cosas que también estamos viendo en las noticias a diario, como por ejemplo el hecho de que la compañía Apple iba a comenzar a desarrollar circuitos integrados dentro de los Estados Unidos, pero por alguna razón retrasó su producción y no lo van a hacer hasta empezar recién en el año 2025. Esto es algo que Apple y Tim Cook había prometido a Donald Trump durante su administración. Y por alguna extraña razón, ese proyecto
fue relegado hasta el 2025, año en que supuestamente, aparentemente, como todo apunta, ¿no? Donald Trump va a estar en la presidencia nuevamente. Hay muchas cosas que pareciera que tuvieran conexión. No hay manera de probarlas, pero si estamos atentos a lo que ocurre en diferentes ámbitos de las noticias, la economía, la geopolítica, las visitas que ha recibido Trump, no solamente en los últimos meses, sino durante todo el tiempo que ha estado él en Mar-a-Lago, desde que dejó la Casa Blanca. Ha recibido visitas de estadistas de todos lados del mundo. Y ahora último hasta Zelensky lo ha ido a visitar. Etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que nos hacen pensar que algo verdaderamente diferente está ocurriendo esta vez. Vamos a ver qué pasa el día 5 de noviembre. Todo hace pensar que Donald Trump debería ganar, pero, como ustedes saben, ¿no? Como ustedes se imaginan, cuando los corruptos se ven acorralados contra la pared, se ponen más desesperados y pueden llegar a tratar de realizar actos que son posiblemente hasta más allá de lo que el sentido común nos pueda dictar. Veremos qué pasa en los Estados Unidos en las próximas semanas o en los próximos días ya, ¿no? Prácticamente faltan solo 2 semanas, casi, un poquito más de 2 semanas, para las elecciones del 5 de noviembre. Como sea, estaremos reportando para ustedes. Y ya saben, estoy dejando el link en la parte de abajo de este video para que puedan ver el intercambio de palabras entre Donald Trump y Glenn Beck, subtitulado por nosotros. Y ustedes mismos se hagan su propia idea, ustedes mismos juzguen qué es lo que dice Trump. Eso es todo por esta transmisión. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces, cambio y fuera.